maneja la CIDE? La maneja, entre otras cosas, un señor que debería ser el hombre más público de la Argentina, al cual todo el mundo le tiene miedo. Te puede mandar a matar, te puede meter situaciones muy complicadas. Es este señor, Jaime Sciuso. Sí. Recordemos que de algún modo los servicios de inteligencia estuvieron involucrados en desviar la pista contra el atentado contra la Embajada de Israel, en el atentado contra la AMIA. Están de algún modo, todavía no lo sabemos, relacionados con la muerte, posiblemente relacionados con la muerte del fiscal Nisman. Es un dictado que evidentemente demuestra que aquí hay servicios de inteligencia que han trabajado para violar la ley. Se trata de una tarea de espionaje interno de la AFI que lo tiene expresamente prohibido por la ley de inteligencia. Se hizo espionaje político. Está absolutamente reconocido y probado en la misma causa donde a mí me intervinieron los teléfonos. Llevan 2 computadoras de esas, la notebook de mi secretaria privada, ingresó a mi computadora, ingresó a los servidores. Yo de verdad deseo con toda mi alma y mi corazón que sea un robo. Porque ella vive una situación que no fue un robo. Tweet de Cristina Fernández de Kirchner. El espionaje político que se vive en nuestro país es francamente intolerable. Hoy irrumpe Carrió y dice hay que disolver la AFI. Lo que no puede hacerse con los servicios de inteligencia es perseguir opositores, usarlo como una herramienta para andar haciendo denuncias falsas, construir causas judiciales en Comodoro Pi. Eso no se puede hacer. Tiene que haber servicio de inteligencia aplicado a la defensa y a la seguridad nacional y a los intereses nacionales, tiene que haber. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Gracias. ¿Vos manejaste la CIDE cuándo? 2002-2003, durante el gobierno de Duhalde. ¿Se puede no tener una AFI o una CIDE? No, eso es una estupidez. Perdón, voy a usar otra palabra. Es una imbecilidad, usando el mismo término y en el mismo sentido que lo usó la doctora Carrió respecto de Garabano. Es una imbecilidad porque la estructura de inteligencia está para preservar intereses estratégicos de la nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. El gran problema es cuando se confunde gobierno con Estado y se utiliza la estructura de inteligencia en función de un gobierno circunstancial. Entonces ahí aparecen todo este tipo de cuestiones, ¿no? Cosa que todos los gobiernos parecen estar tentados, ¿no? Hay una tentación muy grande de utilizar, porque en la Argentina hay una cultura de utilización ilegal de los servicios de inteligencia que viene de la época de la dictadura militar. La estructura de inteligencia durante el periodo de la dictadura era una estructura destinada al control y a la represión social, no a la defensa de los intereses estratégicos de la nación. Esa cultura se continúa. Yo recuerdo una foto, ustedes seguramente también, de Raúl Alfonsino, un hombre consustanciado absolutamente con la democracia, y detrás de él Raúl Guglielminetti. Cierto. Que era un represor, después sancionado, preso, etcétera. Es decir, desmontar los servicios fue una tarea muy grande. En el 91, 92, hicimos la Ley de Seguridad Interior y creamos la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Estructuras de Inteligencia. Y ahí, desde ahí... Es la misma comisión que está funcionando ahora, ¿no? Sí, que es la exactamente. Que, la que recibió a Padilla. Que no está funcionando ahora. Que empezó a funcionar ahora, que no estaba funcionando. Claro, ese es el problema. Desde el 92 en adelante hicimos una tarea muy intensa y fuimos cooperando con los gobiernos en términos de ir limpiando, haciendo una limpieza de estas estructuras. Pero ¿qué pasa? Llegó el kirchnerismo. Y el kirchnerismo empezó a utilizar no ya los servicios de la inteligencia civil en función del espionaje ilegal interno. Sí, ahí apareció Milani. Claro, directamente lo que hizo es construyó una estructura de espionaje interno ilegal en cabeza de ejército, en cabeza de Milani, es decir, como en las peores épocas del terrorismo de Estado. Esa construcción fue creciendo de tal manera que si uno ve la imputación presupuestaria, yo saqué un artículo en Clarín analizando esto justamente, la estructura de inteligencia militar crece exponencialmente presupuestariamente, mientras que la inteligencia civil se mantiene estable y comida por la inflación. En un país que no tiene hipótesis de conflicto. Entonces, ¿para qué usaba eso el gobierno? Así de paralela, digamos, tú bien. Paralela e ilegal. Tuvo más fuerza, ¿no? Que terminó Mucho teniendo más más poder. Importancia y más poder que la propia CIDE. Exactamente. La mayor parte de las escuchas se hacían desde ahí. Desde ahí, por supuesto. Todas las escuchas legales, porque la de la Secretaría de Inteligencia la tenés que hacer necesariamente por OJ y a través de una orden judicial. Entonces, ¿qué pasó? En el 2014
se produce un conflicto muy grande y una desobediencia civil por parte de la estructura de inteligencia civil. Cuando Cristina Fernández dice, dejen de cooperar con Alberto Nisman en la investigación del caso AMIA. ¿Por qué? Porque en paralelo se había hecho... Nisman tenía mucha relación con... Por decreto, además. Sí, mucha relación. Trabajaba con la CIA como trabajaba con el Mossad, ¿no? Prácticamente Estiuso lo que tenía era una dedicación exclusiva al caso AMIA, desde que se crea la comisión especial o la Fiscalía Especial para el caso AMIA. Fue el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Fue el gobierno de Néstor Kirchner a instancia de una propuesta que le hizo Duhalde en su momento antes de irse, porque ya venía trabajando durante mi gestión. Pusimos mucho énfasis en la investigación del caso AMIA al punto que hicimos el famoso informe AMIA del 2002 que pone prácticamente todo sobre la mesa, ¿no? Ahora, termino con esto. Se produce la purga de la inteligencia civil, el crecimiento de la estructura de la inteligencia ilegal militar, y asume ahí Parrilli... Que además, ahí cambian la CIDE por la AFI. Exactamente, hay una ley... A ver, la historia es así. Históricamente, la estructura de inteligencia funcionó mediante decretos secretos. En el año 2001, siendo Carlos Becerra jefe de la CIDE y yo presidente de la bicameral, decidimos trabajar en conjunto y armamos la ley 25520, que derogó todos los decretos secretos, y a partir de ese momento la Secretaría de Inteligencia comenzó a regirse en base a una ley pública que además, muy importante, fue votada por la casi totalidad de los bloques, incluido el de la doctora Carrió, que ahora pide la disolución de la AFI, en una maniobra de, como acabo de definirla, caracterizada por la imbecilidad que supone. Te traigo más a lo que está pasando hoy. Por ejemplo, un D'Alessio. Sí. Puede estar trabajando, es decir, ¿qué es un agente orgánico? ¿Qué es un agente inorgánico? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es eso? ¿Y qué puede ser D'Alessio? ¿Con quién puede tener contactos? Mira, esto es así. De este gobierno se esperaban dos cosas respecto a la inteligencia. Una, desmontar esa estructura paralela que había quedado vigente y que existe todavía. O sea que no se hizo ya. ¿Cómo? O sea que eso ya no se hizo. No, claro, el primer punto de lo que se esperaba, que es desmontar la inteligencia paralela, los D'Alessio y tantos otros que andan. Ayer apareció otro incluso que andaba dando vueltas diciendo que era Sí, que lo detuvieron. Los detuvieron, etc. Hay muchos de esos. Esa estructura no se desmontó, sigue existiendo. Parrilli sigue teniendo contactos con esa estructura, aunque ahora diga y se monte sobre esta situación para criticar. Y lo segundo que no hizo es reconstruir una inteligencia civil destruida por el kirchnerismo en la purga del 2014. Por eso, cuando intentan reconstruirla, el gran problema es que lo hacen amateurs. Quienes no conocen esto, ni Arribas ni Magdalani tienen expertise ni conocen este mundo. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Para reconstruirla... Se lo fuman en Pero piso. Magdalani no está hace bastante tiempo en el tema. En su momento no se encargó de planchar esa bicameral y demás. Sí, lo de planchar me parece un buen verbo. Quiero decir lo siguiente. Para reconstruirla, como se desconoce el métier, ¿qué es lo que hacen? Convocan a cualquiera. Y así aparecen los Bogoliuk y los de Gastaldi. Esos son los dos excomisarios que aparecen en la causa con D'Alessio. Con D'Alessio, es decir, los toman en la Secretaría. ¿Y qué hacen desde la Secretaría? Utilizan la información y los medios que tienen para aliarse con un señor como D'Alessio para apretar a un empresario como Echevest. ¿Qué es un agente inorgánico y qué es un agente orgánico? No hay agentes inorgánicos. Claro, sos agente, hay no sos fuentes, agente. claro. Hay una estructura que es, digamos, conocida dentro de... O sea, que está formalizada internamente, y después existen lo que se llaman fuentes. Es decir, personas, estructuras o instituciones que dan información. Pero ¿quién determina quiénes son las fuentes? Los que te ofrecen la información que vos necesitas en virtud de la investigación que estás haciendo. Perdón, es importante remarcar para que la gente sepa que la inteligencia se utiliza para el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, la trata y el terrorismo puntualmente. Claro, sí. Digamos que es importante la estructura del servicio de inteligencia para poder ayudar al país a resolver situaciones complejas como ha pasado el último tiempo. No hay país que no tenga inteligencia. Un país sin inteligencia es un país bobo. Sí, el tema es un país expuesto. Claro, el problema acá no es cambiar la organización. Cuando Carrió dice disolvamos la AFI,
realmente es una imbecilidad. Porque es como decir, destruyamos la institución en lugar de cambiar a los inútiles que la conducen. Acá el problema es poner en esa área gente que esté capacitada y que sea transparente y honesta. Este es el problema de fondo y este es el desafío. Sobre eso, porque vos podés tener... También me parece que un presidente tiene que tener una persona de extrema confianza ahí, que tal vez no está capacitada para eso, lo que debería rodearse, pero... vos tenés que tener... Es una persona... No es incompatible la confianza con la eficiencia. Entonces el problema es si vos no buscas la síntesis entre confianza y eficiencia, te encontrás que caes en el amiguismo. Pero por otro lado... No, pero te pregunto porque tiene que ser de extrema confianza del presidente, es decir, porque yo no termino de entender si tiene que trabajar tan codo a codo con el presidente del Ejecutivo. La estructura de la Secretaría, por la ley 25.520, responde directamente al presidente, ni siquiera para el jefe de gabinete. Sí, porque, a ver, esto parte de un concepto que es central, que es que el Poder Ejecutivo es unipersonal. Y cuando se trata de situaciones de extrema seguridad nacional, es directamente con el presidente. Pero no es lo que pasa, Miguel, no es lo que pasa en el resto en todo el mundo. Sí. Pero en general, cuando hay escándalos en el mundo, uno escucha, no los espías, porque los espías son secretos, pero las cabezas de los organismos de inteligencia terminan reportándole al Congreso, incluso en contra del presidente en ejercicio. Bueno, perfecto, pero esto pasa en Francia, pasa en Gran Bretaña, pasa en Estados Unidos. Para eso se creó la comisión bicameral. El problema es que cuando no funciona la comisión bicameral de inteligencia... ¿Vos te imaginás hoy que un jefe de la AFI en Argentina vaya a declarar al Congreso, a denunciar al presidente de la Nación? A ver. ¿Como hace el jefe del FBI o el jefe de la CIA ha hecho en Estados Unidos? No necesariamente, en general son fusibles. El caso de Tenet, por ejemplo, es el más conocido. Ahí teníamos que hacer un poco de historia. Es complejo, pero ¿qué digo? A ver, yo puedo hablar de mi experiencia. Yo todas los meses iba a la comisión bicameral o invitaba a la comisión bicameral y les decía, señores, mire, ¿Pero ya convivían con Estiuso ahí o no? Yo lo nombré a Estiuso como director general de operaciones, un excelente cuadro de inteligencia. El problema no es Estiuso ni la estructura, es quien la conduce. Ahora, ¿cómo se controla? El responsable, si Estiuso hacía una macana, no es Estiuso, soy yo que o le di una orden equivocada o ilegal, o no lo controlé. Para eso existe la estructura de contrainteligencia dentro de las estructuras de inteligencia. ¿Me contás qué pensás de la causa de Alessio? ¿Qué es lo que puede haber detrás? ¿Qué pasa con el periodismo y las agencias de la AFI, la CIDE, los agentes? A ver, vamos por partes. En primer lugar, yo creo que la operación, que además pone en evidencia un conocido oreja de goma a través de su página web. ¿Qué es una oreja de goma? No sé qué es una oreja de goma. Un espía frustrado. Muy bueno. En la jerga le dicen... No sirve ni para espiar. Sí, mueve el ligustro. No, que pone en su blog, en internet, todo este asunto de D'Alessio, de Chévez, etcétera, y de la supuesta complicidad de Stornelli. Busca claramente echar sombras de duda sobre la causa de los cuadernos. ¿Por qué? Porque esto le sirve a algunos empresarios y le sirve a los funcionarios corruptos. No hay forma de frenar la causa de los cuadernos. No hay forma, pero lo intentaron. Y la expresión clara del intento es descalifiquemos al fiscal y con esto empezamos a embalar. Las capturas están en la denuncia. Tampoco es que inventó todo, Berbisky. No. Los audios están... No, a ver, una cosa es ser parte de la operación de embarrar y otra cosa es que puede haber datos de la realidad. Generalmente, toda mentira se construye sobre algunos datos concretos. El primer punto es el intento de descalificar la causa. La segunda cuestión es que a partir de eso, como bien decís vos, aparecen elementos que dan lugar a que se desarrolle una investigación que es la investigación de la inteligencia paralela o de la red de espionaje ilegal. Este es un punto. Hay muchos periodistas, Ahí voy. El otro problema es la vinculación de personajes realmente psicópatas, como el caso de D'Alessio, típico estafador, canchero, entrador, que tiene relaciones, que anda en Porsche, típico personaje, y terminan desarrollando una tarea de vender información, en general en muchos casos inventada, verosímil, aparentemente verosímil, pero que tiene una finalidad determinada, que la obtiene de ese sistema de relaciones. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a caer algunos, o por ingenuidad, o por negocio, exactamente. Entonces,
Por eso es importante que todos los que están involucrados rápidamente aclaren su situación, en particular la de Stornelli. ¿Por qué digo esto? Ojalá rápidamente pueda seguir adelante sin sospechas la causa de los Bueno, pero cuadernos. por eso Stornelli debería ir a declarar. Por eso debiera hacerlo. Fiscal no ir. Por eso debiera hacerlo. Por eso digo, yo tengo un excelente concepto de Stornelli, pero justamente por eso tiene que ir rápidamente y aclarar esto. ¿Por qué cree que no Porque va? esto, ¿Por qué cree que no va? bueno, eso no lo puedo contestar yo. Pero si yo, Pero si leyendo yo el tuviera, marco, digamos. si yo tuviera que opinar, diría, anda y resolvamos esto y podamos seguir investigando. Digo, vos me tenés que dar el ejemplo, que si te cita un juez, vas corriendo. Exactamente. No, pero además que en una cancha súper embarrada genera mucha más de confianza, mucho más preguntas. Pero ¿a dónde voy? La segunda parte de tu pregunta, Antonio. Acá no solo hay vinculaciones con periodistas, caso de Santoro, sino que hay vinculaciones con los que ahora intentan generar una cortina de humo para no dar explicaciones. A mí me gustaría que antes que pedir la disolución de la AFI, la doctora Carrió y todo su grupo explicara cómo era la relación con el señor D'Alessio. De eso no hablan. Dice, disolvamos la Secretaría de Inteligencia o la AFI. No, acá tienen que dar explicaciones. No se puede jugar con esta tarea de generar cortinas de humo. Perdón, ¿crees que D'Alessio puede ser agente de la DEA? Digo, imagino que debes conocer. Tiene un perfil altísimo para hacerlo. No, a ver, ¿qué agente de la DEA sale con un gorrito diciendo soy agente de la DEA? Por eso te pregunto, pero mucha gente creía que sí. Y después que habló de la CIA o FBI además. No, del FBI y de la CIA, y que había estado en Centroamérica, pero un megalómano, un loco total. Bueno, 6 días antes del fallo de la Cámara, él tenía el fallo de la Cámara, ¿no? Tiene información también. La información la tenía. Bueno, producto de ese modelo de relación de tocar distintos sectores y de relacionarse de esa manera. Eso por un lado. Lo dramático de esto, y ahora voy a lo que vos estás señalando, es que ese señor era socio de Bogolyuk, el comisario, y de Gastaldi para apretar a Echeves. Ahora bien, ¿quién era Bogolyuk? Era alguien de esos que esta conducción de la AFI llamó para reconstruir la inteligencia civil. Miren ustedes, un ex bonaerense echado por sospecha de corrupción. Si con eso vos querés reconstruir la inteligencia, estás perdido. Entonces el gran problema acá no es la estructura de inteligencia, Miguel el gran Ángel, problema es quién la conduce. ¿Cómo se profesionaliza por un lado y qué se hace con los que quedan afuera? Que tienen un montón de formas, digamos, de conocimiento. Mira, yo durante mi gestión tuve que echar a varios que justamente eran señores que venían de una época pesada, y lo que hice fue utilizar la contrainteligencia, que para eso está, en el seguimiento de la actitud de estos señores. Es decir, se debe ejercer un control, si no se cae en lo que se llama la mano de obra desocupada. Una semanita quiero tener la AFI. Una semanita. Yo la tuve un tiempito y te digo que mal no funcionó. No, aparte dicen que una vez que es mucho más poderoso el señor 5 que el 1 prácticamente. A ver, depende de cómo vos encarás la tarea. Dame un segundo que me despido a 24 y seguimos en América hasta las 10:30 con Buenos Días América Extra. Dale. Miguel, bueno, seguimos al aire, antes que nada voy a aclarar. ¿Qué es manejar las...? Pues siempre se dijo, el señor 5, es decir, la persona que llega una vez a manejar la Secretaría de Inteligencia después es como que cualquier cargo le queda chico, por el nivel de información que se maneja. Depende de cómo tomes esa tarea. Si la política o es una vocación de servicio o es una vocación de poder. Y vos tenés que equilibrarlo. Haber sido jefe de la Secretaría de Inteligencia, en el caso personal mío lo viví realmente como una carga, era un momento muy grave en la Argentina, la gente en la calle, una crisis total. Sí, y la verdad es que no dormíamos, estábamos, era una situación muy compleja, pero no tuvimos en ese momento ningún tipo de denuncia o sospecha ni nada sobre esto, porque nos dedicamos a hacer lo que había que hacer. La tarea, por ejemplo, cuando hay una manifestación y vos crees que puede haber disturbios, ¿ahí interviene la tarea de inteligencia? No la de la AFI.
Ahí de la fuerza de seguridad. Exactamente, porque a ver, el sistema de inteligencia en la Argentina es el siguiente. La ley 25.520 dice, la Secretaría de Inteligencia coordina el Sistema Nacional de Inteligencia. El Sistema Nacional está constituido por dos elementos, la inteligencia criminal que hacen las fuerzas de seguridad y la inteligencia estratégica militar que es la que hacen las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y lo coordina depende funcionalmente de la AFI, aunque orgánicamente dependan unos del Ministerio de Seguridad y otros del Ministerio de Defensa. Pero la conducción en el funcionamiento la ejerce la AFI. Es decir, que si vos tenés un paro con manifestaciones, si hay versiones de que van a generar disturbios, ahí es la inteligencia de la Fuerza de Seguridad. De la Fuerza de Seguridad que está bajo el control del Ministerio de Seguridad en la parte... ¿Y a mí quién me pincha un teléfono, por ejemplo? Hoy te lo puede pinchar cualquiera. Mira, te voy a dar un ejemplo. No sé si quiero saber. Esto es una computadora, chicos. Sí, claro, está claro. Entonces, yo no necesito hoy un equipo particularmente complejo. Simplemente un hacker que me entre a la computadora. Claro, eso cambió, Miguel, eso te iba a decir. Hoy no hace falta OJ o no hace falta un servicio paralelo de inteligencia, sino cualquier... Un buen hacker te ingresa acá como ingresa a tu computadora. Vos que sabés de esto, ¿ese está pinchado? ¿Y vos sabés si está pinchado o no? Sí, está pinchado, estuvo pinchado mi teléfono porque cuando allanaron la casa de Cristina Fernández de Kirchner en Calafate, que la allana Bonadío, encuentra 6 o 7 carpetas. Una de ellas era una carpeta que decía Miguel Ángel Toma. Sí. Entonces estaba pinchado por Milani. Exactamente, ilegalmente, por supuesto me presenté al juez, soy querellante, voy a pedir la indagatoria de la expresidente, porque aparecían ahí desgrabaciones de mis conversaciones de no sé cuánto tiempo. Miguel, perdón, hoy no se escucha solamente lo que hablas por teléfono, sino muchos políticos dejan los teléfonos afuera porque están escuchando que se habla en esa reunión. Porque cuando te activan la computadora, te activan el micrófono. Claro. Entonces esto actúa como... Digo, no hay una app de Carolay para que vos la instalás y te diga, estás pintado. No, tenés técnica, bueno, es muy simple, yo agarro y pongo un inhibidor acá y no entra ninguna onda de celular. Tenés mecanismos, o lo que se llama contramedidas. Bien, pero te entraron en el teléfono y te leen todo, te escuchan todo. Por supuesto, en algunos casos, como el de WhatsApp, solamente pueden ingresar si te leen lo que tenés escrito, porque el mensaje de punta a punta está encriptado. Miguel, muchas gracias. Un gusto, gracias a ustedes.